Hola nuevamente, bienvenidos al canal Matemática para Secundaria. En esta oportunidad vamos a hablar del dominio y el recorrido de una función. Ya recuerden que todas las funciones pueden ser analizadas desde ese punto de vista y el dominio y recorrido tienen que ver con cómo se comporta la función en el plano cartesiano. En esta oportunidad me voy a referir específicamente a la función exponencial, que puede tener variaciones en su dominio y su recorrido cuando esta función es trasladada en el plano cartesiano. Yo voy a partir dibujando una función exponencial básica que es f de x igual a 2 elevado a x, ya que me está entregando esta curva, ¿cierto? Que está en un color rojo. Bueno, esta función, ¿cierto? Es una función creciente, ¿ya? Está intersectando al eje y en la coordenada 0,1, ¿ya? Y también recuerden que va a intersectar o va a pasar por el punto, ¿verdad? 1,2 en este caso, porque cuando x vale 1 y vale 2, ¿cierto? Vale decir 2 elevado a 1 es 2. Y si la base fuese 3, como lo vamos a ver después, por ejemplo, podría, ¿cierto? Visualizarse acá que la función pasa por el 1,3. ¿Ya? Estas son cosas clave en esta función, es una función básica, no está trasladada, es una función original, ¿ya? Por lo tanto, yo aquí miro y veo que la función existe. Si hago un zoom, voy a acercarlo un poquito. Fíjense que la función, por más que yo me acerque al eje X, no lo va a tocar ni lo va a cruzar, ¿ya? Y eso es por una razón muy fácil de entender, que si yo pongo 0 en el eje X, perdón, en la variable X, ¿cierto? Voy a tener, ¿cierto? Un 1 de resultado, ¿ya? La verdad es que no voy a tener, ¿cierto? Un valor 0 para i en esta función no va a ocurrir porque no hay ningún valor de x, ¿cierto? Que está en el exponente, que me dé como resultado 0. Esa es la razón por la cual i nunca vale 0. Y por lo tanto, ¿cierto? La función nunca va a atravesar el eje x tampoco. Se dice entonces que el eje x va a ser una asíntota. Ya una asíntota es una recta horizontal que está direccionando, está siendo como una directriz de esta función. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al dominio, el dominio lo vamos a fijar, ¿cierto? Los valores de x, y yo me doy cuenta que esta función, ¿cierto? Se va a extender hasta el infinito negativo en el eje x, estoy mirando el eje x, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? No puedo saber dónde llega porque las funciones son infinitas. Y además, ¿cierto? También puedo decir que se extiende hasta el infinito en el eje x para los positivos. Fíjense que yo agrandé la curva, ¿verdad? Y estoy fijándome que si yo sigo subiendo, los valores de x pueden ser infinitos. Y ciertamente yo puedo entregarle cualquier valor a x y no va a pasar nada con la función. ¿Ya? Ese es el dominio. Todos los reales. Se trabaja en función de los números reales, ¿verdad? En cambio, el recorrido, que corresponde al eje y, observar el eje y, la función solo existe, ¿verdad? En los números positivos de y. ¿Ya? Hasta el infinito también sube, hasta el infinito positivo, pero solamente de los positivos. Ahora, el cero no lo voy a considerar, porque es un valor que no aparece, ¿cierto? Como resultado cuando yo le entrego valores a x. Por lo tanto, aquí sería el recorrido, los valores, ¿cierto? Mayores que cero. Es decir, se escribe como los reales mayores que cero, ¿ya? El cero no está incluido, así que yo digo los reales mayores que cero. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo una función ahora que está trasladada? Por ejemplo, esta función, ¿ya? Esta función, ¿cierto? Dice i elevado a 2, perdón, i igual a 2 elevado a x más 2. El 2, le estoy sumando 2 al exponente. Si yo me fijo, al parecer, la función, ¿cierto? Sigue existiendo, ¿verdad? El dominio sigue siendo los reales, todos los reales, y el recorrido siguen siendo todos los reales positivos mayores que cero, ¿ya? O todos los reales mayores que cero. En este caso, la función está trasladada. Ese otro capítulo vamos a hablar en otra oportunidad de las traslaciones, pero ahora estamos analizando el dominio del recorrido. Y en esta función no pasa absolutamente nada.
Pero ¿qué sucede si yo ahora a esta misma función, 2 elevado a x, afuera, ¿cierto? Ya no del exponente le voy a sumar 2, o le voy a sumar menos 4, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tengo y igual a 2 elevado a x menos 4, pero ese menos 4 no está en el exponente, ¿ya? Entonces ustedes se fijan, la función ahora es esta que está aquí abajo, la que está en azul, ¿sí? Y esta función, si ustedes se fijan, sí está cruzando el eje X y el eje Y, pero es porque está trasladada, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? El dominio, si yo me fijo en el eje X ahora, siguen siendo todos los reales, porque esta función sigue tomando cualquier valor de X. Sin embargo, ¿cierto? La función ahora existe desde un poquito más abajo. Si ustedes se fijan, en la primera función que graficamos, que era esa, que es 2 elevado a x, ahí arriba está, ¿cierto? Tengo mi asíntota en el eje X. La que sigue, ¿cierto? Que es esta, dice elevado a x más 2, ¿ya? Bueno, aquí en este caso la asíntota sigue siendo el eje X, no cambia absolutamente en nada. Pero en este caso, ¿ya? Esta función se desplazó hacia abajo. Es como si hubiese tomado la función roja y la desplazo hacia abajo. ¿Cuánto? 4 unidades hacia abajo, desde el 1. 1, 2, tengo 1 en el 0, 2 en el menos 1, 3 en el menos 2 y 4 en el menos 3. Corta ahí ahora. Pero como esta función se desplazó, ¿cierto? Y cuando la función original corta en 1,0, en 0,1, perdón, ¿ya? Entonces mi asíntota es el eje X, o sea, pasa por 0 igual ahí. Entonces acá mi asíntota, ¿cierto? Va a ser el menos 4. Fíjense qué pasa. He dibujado esta función, que es una función constante. Voy a cambiarle el color a la gráfica para que se vea. La voy a poner roja, ¿ya? Esa línea roja ahora está haciendo las veces de eje X, o sea, la asíntota de esta función se movió 4 unidades de 0 hacia abajo. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque esta función corta, ¿cierto? O está desplazada 4 unidades hacia abajo. Por lo tanto, ¿cierto? Eso me cambia, no el dominio, porque el dominio sigue siendo los reales positivos, perdón, los reales completos, los reales negativos, los positivos y el cero. El dominio siguen siendo los reales para esta función, para esa función. Pero el recorrido ahora, ¿cierto? Voy a decir que existe la función desde el menos 4 hacia el infinito positivo. Por lo tanto, el recorrido de esta función, que es 2i igual a 2 elevado a x menos 4, ¿ya? Van a ser todos los reales mayores que menos 4. Todos los reales mayores que menos 4. ¿Qué pasaría entonces, me pregunto yo, si tengo, en vez de menos 4, yo le pongo más 3? Esta función, ¿cierto? Sería esa, la que está en azul, ¿cierto? Voy a cambiarle un poco el color, ¿ya? La función verde ahora que estoy indicando acá sería i igual a 2 elevado a x más 3. Ese 3 está fuera del paréntesis, cuidado, no es parte del exponente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Corta, va a cortar, ¿cierto? En el 4. ¿Por qué? Porque subió del 1, que es esa, fíjense, 1, subió 1, 2, 3 unidades a ese punto. Y significa que también la asíntota que está en el eje X, vale decir que es i igual a 0 la asíntota, ¿cierto? Para la función original, va a subir 1, 2, 3 unidades. Entonces mi asíntota para esta función, ¿cierto? Va a ser, perdón, la voy a poner acá a i, ¿cierto? Va a ser x o i igual a 3. ¿Ya? Es una función constante. Esta es una función constante, ¿cierto? Que es igual a 3 y que va a ser la asíntota de quién? De esta función. La voy a poner en el mismo color para que se entienda que es asíntota. Y esta de acá, ¿cierto? No le puedo cambiar la asíntota del color al eje X, pero sí le puedo cambiar a esta, por ejemplo, la asíntota que era de un azul oscuro, me parece que es esa, ¿ya? Ahí tengo la asíntota de esta función, ¿cierto? De esa i igual a 2 elevado a x menos 4, ahí está en menos 4. Entonces, el desplazamiento que me está indicando la función va a corresponder o va a coincidir con la asíntota, ¿verdad? Que es una línea recta paralela al eje X, acá, ¿cierto? Igual 3 para
esta función que dice más 3, ¿sí? Entonces, a esta función verde, que estoy señalando acá ahora, que es esta línea, ¿sí? Voy a borrar las demás por ahora, las voy a eliminar, ¿sí? Voy a eliminar esa y esa, para que solamente se vea la que estoy analizando. Esta función ahora, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con su dominio? El dominio van a ser todos los reales también, ¿cierto? Porque recorre cualquier valor de x que yo le ponga a la función, no me va a representar ningún problema. ¿Ya? Hay funciones en las cuales yo hay valores que no puedo escribir, porque la función se indetermina. En este caso no es así. Y si es así, son todos los reales. Pero el recorrido, ¿cierto?, de la función va a existir ¿desde dónde? ¿De dónde? De la asíntota hacia arriba, ¿cierto? Pero no la va a tocar la asíntota, entonces van a ser los reales mayores que 3. ¿Sí? Si yo dibujo nuevamente la función original, que era, esta, bueno, no encuentro aquí dónde está. Ya, la función original era como esta, pero con el x positivo. Esta es mi función original, ¿cierto? De aquí yo digo que la asíntota es el eje x, por lo tanto la función existe del 0 hacia el infinito positivo. En cambio, en cambio, esta función que está desplazada 3 unidades hacia arriba, ¿ya? Tiene su asíntota en el i igual a 3, ¿ya? Y su dominio es el mismo, pero su recorrido ha cambiado. La curva roja tiene dominio los reales mayores que 0 y la curva verde tiene dominio, perdón, recorrido. La roja tiene recorrido los reales mayores que 0 y la verde tiene recorrido los reales mayores que 3. ¿Ya? Este ejercicio se puede hacer con cualquier función, revisar, ¿cierto? El dominio del recorrido de cualquier función. Es importante, ¿verdad?, entender que el dominio está relacionado con los valores que toma la función en el eje X, los que yo le entrego, y el recorrido está relacionado con los valores que toma al hacer el cálculo de la función, ¿sí? Y en ese sentido, ¿verdad? Yo puedo mirar un gráfico o puedo mirar la función, ¿ya? Eso es todo por ahora, que esté muy bien y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.